cordial saludo para todos ustedes. Nuevamente estamos en su programa Su Caso al Derecho, un programa de TV Peñol que busca instruirlo en la defensa de sus derechos que en algún momento de la vida pueden verse vulnerados. Les habla la abogada Giselin Jenny Giraldo Buritica, ubicable en el número de teléfono 318-202-6040 o en el correo electrónico excelenteabogada@gmail.com. Vamos entonces hoy con el tema del contrato de promesa de compraventa. Un tema muy llamativo, muy marcado en la venta de bienes, donde a veces con mucha desinformación terminamos vendiendo nuestras propiedades, terminamos a veces envueltos en procesos por no tener claro los temas del contrato de promesa de compraventa. Iniciemos entonces definiendo qué es un contrato de promesa de compraventa. Como su nombre lo indica, el contrato de promesa de compraventa busca que yo prometa a otra persona o que alguien me prometa vender, entonces vamos a tener dos partes y la otra persona comprar. Entonces vamos a tener un promitente vendedor con un promitente comprador. Y reciben el nombre de promitente precisamente porque estamos prometiendo que vamos a vender un bien, pero aún por cualquier razón no hemos finiquitado el negocio. En estos municipios, concretamente en el municipio del Peñol, muy marcado la forma como hemos dañado la tradición de nuestros bienes, la forma como hemos ido dañando la forma de vender los bienes inmuebles, aunque el contrato de promesa de compraventa también se utiliza para bienes muebles, no necesariamente para bienes inmuebles. El caso concreto, el ejemplo concreto es que requiero vender una finca o una casa. Entonces acudo a hacer un contrato de promesa de compraventa para amarrar el negocio. Esa es la figura más común y la figura más clara. Voy a vender mi finca, voy a vender una casa, voy a vender mi finca y vamos a pactar unas cláusulas donde yo cuándo le voy a terminar de pagar, cuándo vamos a hacer las escrituras. Entonces, ¿qué sucede con ese contrato de promesa de compraventa? Debe tener muy claro las siguientes cláusulas. Si bien en el mercado, en las papelerías nos ofrecen variedad de minutas de un contrato de promesa de compraventa que nos puede valer 1.000, 1.500 pesos, lo ideal es que recurramos al servicio de un abogado para que nos haga ese tipo de contrato. ¿Y por qué recurrir al servicio de un abogado? Porque debemos amarrar ese contrato con las cosas muy claras, elementos o datos, cláusulas que deben quedar en el contrato, como por ejemplo los linderos de la propiedad. Y esos linderos nos vamos a referir a una escritura pública de donde vamos a sacar esa información. El bien del que estamos vendiendo, nos dirigimos directamente entonces a esa escritura pública para poder realizar pues esa venta. ¿Qué otro elemento debe tener ese contrato de promesa de compraventa? El dato, por ejemplo, si el bien cuenta con una matrícula inmobiliaria. Y lo ideal es que cuando vayamos a realizar una venta, sobre todo cuando vamos a realizar una venta o una compra de un bien, vamos a poner el ejemplo más bien de la compra del bien, recurramos al certificado de libertad, porque muchas veces, si bien hubo una época donde nuestros abuelos cerraban negocios en una huerta y valía más la palabra del abuelo con referencia a las ventas que se realizaban, hoy en día encontramos personas que a través de documentos de contrato de compraventa, de promesas de compraventa, resultan vendiendo un lote o una casa 2, 3 veces. Es muy común escuchar esa historia en las oficinas de los abogados, donde dices que yo le compré a esta persona, pero esta persona también le vendió a esta y le vendió a esta. Hay un concepto errado frente al documento. El documento siempre va a ser un documento privado. Cuando escuchamos el término documento privado, nos referimos a ese acuerdo de voluntades de las partes y que se va a convertir en ley para nosotros, para las partes. Pero el hecho de autenticar ese documento, el término técnico de hacerle presentación personal, que es el nombre técnico, pero que comúnmente llamamos autenticar el documento, no es que se convierta en un documento público y por lo tanto vaya a reemplazar una escritura. Entonces a veces se ha creído que me hacen el documento de promesa de compraventa, voy a la notaría y por ir a la notaría y tener ya la presentación personal, el sellito que nos va a poner el notario o la presentación biométrica que vamos a realizar allá, ya es entonces una escritura. Eso, señor televidente, nunca va a reemplazar una escritura, es un documento privado.
Muy valioso, ¿para qué? Valioso para aquellas personas que están haciendo negocios y más adelante, por ejemplo, se quedó debiendo una parte y más adelante se va a pagar la otra. Para el caso, por ejemplo, de las sucesiones, donde estamos levantando una sucesión y hay otra persona que nos quiere comprar, pero aún no se ha levantado la sucesión, entonces hacemos la figura del documento de promesa de compraventa, donde en la cláusula vamos a estipular que una vez ya se tenga pues levantada la sucesión, vamos a recurrir entonces a hacer las escrituras. ¿En qué otros casos es muy importante hacer el contrato de promesa de compraventa? Mire, señor televidente, uno debería hacer siempre contratos de promesa de compraventas cuando hace una venta o una compra de un bien. ¿Y por qué razón? Porque para nadie es un secreto que cuando nosotros vendemos una finca, vendemos una casa, por el tema de los impuestos, de timbre, gastos notariales, rentas que nos van a cobrar en la notaría, optamos por declarar o decir que la casa que compré, en la realidad la compré en 100 millones de pesos, pero para gastos notariales o para todo, le digo al notario o digo al protocolista de la notaría que me valió 10 millones de pesos. O sea, en realidad yo recibí 100, pero para que no me quede tan costoso esos gastos, digo que me valió 10. Entonces, realmente va a ser importante en el momento de hacer ese contrato porque ahí sí se va a pactar la realidad. Entonces, si la compré por 100 millones de pesos, en ese contrato de promesa de compraventa va a aparecer que sí la compré realmente por 100 millones de pesos y no por 10 como aparece en la escritura. Un tema muy claro, muy importante que debe tener el contrato de promesa de compraventa es que ahí se debe pactar la fecha en la que se van a realizar las escrituras. Es decir, hoy recibo 10 millones de pesos y en 2 meses voy a recibir 90 más, entonces el día tal, en la notaría tal, a la hora tal, se va a hacer la escritura de ese bien. ¿Por qué razón es importante? Porque a veces los documentos de contratos de promesas de compraventa dejan abierta la posibilidad de cuándo se va a realizar, se va a finiquitar realmente ese negocio en una notaría y queda suelto, por decirlo de alguna manera. Lo mismo con referencia al plazo de los pagos, al pago como tal, debe quedar claro en esa promesa de compraventa. Esas promesas de compraventa, hubo una ley en el año 2015, muy sonada en los medios de comunicación, que es la ley antitrámites. Ese documento de compraventa no requiere ser autenticado. Con que tenga la firma, la huella del promitente vendedor, la huella del promitente comprador, es más que suficiente. Sin embargo, la mayoría de las personas acostumbran a autenticarlo, por decirlo de alguna manera, la fuerza, la validez que podrá tener ese contrato cuando tenemos, por ejemplo, el testigo excepcional de que la otra parte, el testigo excepcional que es un notario, que podrá pues certificar que ahí estaba la firma, que fuimos a la notaría y que realmente se hace el negocio. ¿Qué ocurre entonces cuando hacemos un contrato de promesa de compraventa y una de las partes incumple? Llámese el promitente vendedor o el promitente comprador. Vamos a poner el ejemplo que el promitente comprador no pagó. Entonces, lo ideal es que siempre que se haga el contrato de promesa de compraventa se tome posesión del bien. ¿Por qué razón tomar posesión del bien? Porque puede ocurrir el ejemplo que estaba poniendo al inicio del programa, que alguna persona con muy poca ética resulte vendiendo 2 o 3 veces el mismo bien. En cambio, si yo ya le compré, yo ya me siento dueña, yo voy y tomo posesión material del bien, independientemente si todavía no se han hecho las escrituras. Pero puede ocurrir que quien compra, ese promitente comprador, se puso una fecha de 2, 3 meses, 15 días, un año, para que se terminara de pagar ese bien y la otra parte no paga, ese promitente comprador no paga. Entonces, con ese documento de promesa de compraventa acudimos a un proceso que se llama resolución del contrato, donde le solicitamos a un juez que devuelva las cosas al estado en que estaban. Es decir, en el derecho las cosas se deshacen como se hacen. Entonces, señor juez, acá hubo un contrato de promesa de compraventa, pero ya hubo un incumplimiento, entonces resuélvanos el contrato. Muy común en nuestras oficinas hacer contratos de promesas de compraventa, ideal que siempre tengamos la asesoría jurídica de un abogado, porque a veces terminamos simplemente llenando un documento pensando que es un requisito y al final vamos de pronto a estar envueltos en procesos jurídicos por no tener claro elementos a veces tan sencillos que manejan entonces los profesionales del derecho. Agradecemos a TV Peñol este espacio que nos brinda, que no tiene más interés sino de formarlo a ustedes,
formarlos a ustedes, en temas jurídicos y que en algún momento de la vida pueden verse vulnerados. Muchísimas gracias.